Las metas, ya lo había referido, este es el programa actual. Por ejemplo, el programa Frontera 2012, que terminó en agosto del 2012, tenía 6 metas. Ahí dentro de ellas estaba también salud como tal. Ahora se vio que salud no debe ser nomás una meta, debe ser en todos los proyectos y en toda la transversalidad. Entonces, por eso quedó el 5. El programa Frontera 21, que fue el último federal, eran 9 metas. Entonces, se ha ido afinando, y no es porque de 9 pasamos ahora a 5, quiere decir que ya resolvimos 4. No. Al estar regionalizando, estamos sustentando más cuáles son las metas que debemos enfocarnos. ¿Por qué? Porque entre más metas tengamos, 9, va a haber mucho más de ambos lados, los estados, etc. Y hay estados que en un momento dado no tienen la estructura gubernamental como para estar teniendo personal en todas las metas. Entonces, seguimos el 5 y estamos trabajando muy bien. Y aquí ya, por cierto, eso viene allí en lo que sea la meta 2, o sea, y aquí me estoy refiriendo solamente a la parte de las conexiones, lo que se quiere para el año 2015, 2018, etcétera, pero el programa en sí lo tiene bien definido como objetivo. Algo más importante. En agosto del 2012 se lanza el programa Frontera 2020. Tiene metas, tiene muy bien definido esa meta, qué es lo que busca, tiene sus objetivos a nivel de toda la frontera, y están los objetivos ahí, con ya forma cuantitativa, para nada cualitativa o subjetiva, con números, pero es toda la frontera. Algo que tiene el programa Frontera 2020 que no tuvo el programa Frontera 2012, porque recuerden, el 2012 y el 2020 ya está ciudadanizado, ya son los gobernadores de los estados con sus secretarios los que ahora tienen la capacidad ejecutiva. Pero algo que tiene el programa Frontera 2020 es que para cada una de las metas, en cada uno de los objetivos tenemos, porque así se definió en una reunión pública y año con año las reuniones que se tienen, el plan de acción de los años. Todavía se baja más a que en lugar de que es niño o es niña, ahora ya tiene nombre y apellido e inclusive algo más de árbol genealógico. O sea, ya se aterriza bastante lo que es la acción. Y además, la acción dentro del programa, ahorita vamos a ver un ejemplo de uno de ellos, se tiene también en qué instancia, ya sea de la sociedad, universidades, no gubernamentales y de gobierno, si es estatal, si es municipal, en quién recae esa acción, y a ese se le va a estar viendo, y además ese, ya sea si es municipal o si es estatal o si es federal o si es del sector académico o sector privado, también decir sí, pero no tengo el reglamento o no tengo, Estados Unidos se llama ordenanza, que en un momento me sustente eso. Entonces, nomás se señala, pero no se pone a que lo vamos a terminar en estos 2 años, porque no se trata de escribir cartas de Santa Claus. Se trata de poner proyectos, acciones, que en los 2 años va a haber en campo, va a haber esa infraestructura y teniendo sus impactos positivos. Entonces, eso es muy importante para cada uno de ellos. Ahora, esto lo hace la EPA, hace semanal, ¿no? Y cada vez, o sea, aquí me gustaría que en un momento dado, conforme entremos al proyecto que vamos al Valle de Juárez, si así sucede, el de que ahí tenga nombre y apellido también la Asociación Nacional de Egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Manos Escobar, ojalá la Universidad Agropecuaria Anual, el Colegio de Ingenieros, porque es allí en donde se están teniendo, porque recuerden que al principio era EPA, Semarnat, federal. Y muchos de ustedes que han tenido relación con el gobierno federal de México, yo trabajé por 14 años con el gobierno federal de México, en el que Semarnat, primero con P y luego con T, no inició en México hasta el año 1995. No fue después de la explosión en Guadalajara, Jalisco, que la explosión de los gases y de gasolina y
las aguas negras, que se crea la Profepa. Entonces, del 93 para acá, en México no solo estaba muy centralizado, pero de todas maneras el Acuerdo de la Paz decía EPA, y todas aquellas dependencias que en diferentes secretarías, y en varias de ellas no al mismo nivel, en algunas era subsecretario, en otros era dirección, en otros era un programa que cubría todos los temas que pide el Acuerdo de la Paz del 83. Entonces, en ese aspecto, en sí, recae mucho. Y aquí le quiero dar valor otra vez. Y no nomás por jactarme, porque yo fui parte y porque es lo de la cuenca del aire, sino nuevamente pensando hacia el Valle de Juárez, es el de que cuando ya no es solamente la parte central, y además en donde esté faltando esas dependencias o programas o direcciones de gobierno en algunos de los niveles, están trabajando para que se establezcan. Por ejemplo, lo dije muy rápido, pero Francisco Villarreal, que le gustó mucho la idea, dijo, bueno, ¿y aquí dónde? No tengo a nadie. Además no podía hacerlo porque estaría rompiendo la función pública a nivel de municipio, donde no tiene autorización para eso. Pero afortunadamente tenía mucho dinero. Entonces anduvo buscando por aquí todo y se encontró que en la Junta Municipal de Almacenamiento estaba el biólogo Francisco Núñez. Y dentro de la Junta Municipal de Almacenamiento, que es estatal, pero por esencia aquí, él veía lo de saneamiento. Oye, Francisco, pues fíjate, tienes que reunir con estas gentes, están algo muy interesante. Y lo que tú requieras, yo lo pongo en mi bolsa. Aquí muy importante algo. Cuando termina la administración de Francisco Villarreal y comienza la siguiente, que fue de Galindo, Galindo ya comenzó con una dirección de ecología, con personal, programa, reglamentos, etc. Y todo eso se fue edificando, fortaleciendo. No solo eso, algo con el cual nos honramos a decir que a nivel de todo México y en muchos otros países es modelo. Cuando termina Francisco Villarreal, ya está establecido el IMIP, Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Anteriormente se hacía planeación, pero estaba a nivel de una dirección, y era local. Cada vez que había un cambio de administración, y luego sí del Estado y todo eso, el IMIP es cuasi gubernamental. Entonces, ahí es en donde se estuvo trabajando en todo ese tiempo, y el Comité Consultivo Conjunto, cuando se le plantea esto a la secretaria Julia Caraya, se lo presenta al presidente Cedillo. El presidente Cedillo dijo, ¿dónde firmo? Oye, vienen unas personas que tienen la autoridad porque el Acuerdo de la Paz se lo permite. O sea, vienen americanos y vienen mexicanos. En donde nos están diciendo, en un documento firmado, que es el que crea, dentro del lenguaje del Acuerdo de la Paz de 1983, se hace un documento que queda enganchado allí en el Acuerdo de la Paz de 1983. Dice, están planteando hacer lo que nosotros debemos estar haciendo, no lo estamos haciendo. Y además no nos están pidiendo dinero. Pues ¿dónde firmo? Entonces, es ahí en esos desarrollo de capacidades y el estar haciendo socios. O sea que ir pensando hacia la parte del Valle de Juárez, hay que ir viendo en la manera organizacional, porque lo puede hacer cada persona en forma individual, pero lo importante es en la manera en que estén organizados como Comisión Nacional Campesina, la Confederación, el Consejo de Desarrollo Rural del Valle de Juárez. O sea, todos esos tienen una representatividad como tal, en donde se le va sumando aquí. Y entre más se tenga allí, más éxito vamos a estar teniendo. Desde luego, hay comunidades que si no lo tienen, pero nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, ahora viene lo siguiente. El 7 de mayo de 1996 se firma el apéndice 1 al anexo 5 del Acuerdo de la Paz de 1983 y se crea el Comité Consultivo Conjunto para el mejoramiento de la calidad del aire.
3 años después de que se firma y están trabajando en forma conjunta, fue la última vez hasta la fecha, y eso que se han exigido todavía más, han sido más exigentes los estándares que se llaman Estados Unidos o norma que se llama México de calidad del aire, a la que tiene que cumplir la cuenca atmosférica del Paso, y aún así, desde 1998 a la fecha, no se ha tenido ninguna violación a la legislación de calidad del aire de Estados Unidos. Y no es porque el Paso diga, nosotros vamos a toda, no, porque desde 1993, que comienza el Grupo del Aire Paso del Norte Quality Task Force, ya empezamos a hacer proyectos de carácter regional. En 1996 se oficializa, y en 1998 fue la última vez, y hasta la fecha, en que se ha violado al Acta de Aire Limpio en Estados Unidos. Quiere decir que funciona. ¿Por qué? Porque ahora tenemos en contexto toda la región. Y los programas que ya han crecido de ahí a la fecha. Entonces, las juntas municipales de agua, en aquel entonces los comisionados de la Comisión Internacional de Alimentos y Aguas, para la redundancia, y los distritos de riego se acercaron con el Paso Community Foundation y dijeron, oye, pues sé que ustedes fueron parte clave cuando se comenzó esta estrategia de lo de la cuenca del aire y todo. ¿Habría manera que comenzáramos con algo de esto en el agua? En 1998, no solo la comunidad Paso del Norte, y tengan en mente, no fue hasta el año 2000 que se firma ese acuerdo de colaboración de los estados y se hace socio de los estados. Quiere decir que en el tema de aire, en el tema de agua y en el tema de salud ambiental, la comunidad de aquí en Paso del Norte ya estaba trabajando con un contexto regional que le da el Acuerdo de la Paz del 83, socios uno a uno con los gubernamentales, no gubernamentales, y nace allí lo que se conoce el Grupo del Agua Paso del Norte, o Paso del Norte Water Task Force, con ese mismo planteamiento de esa estrategia. Una cuestión que sí nos pidieron, y también la Comisión Internacional de Alimentos y Aguas dice, hay que tenerlo de carácter local. O sea, porque en un momento dado, si lo vemos dentro de la Secretaría, yo creo que muchos de ustedes así lo tienen entendido. Cuando se crea Semarnat, y se crea ahora Semarnat, y hoy día, un presupuesto muchas veces mucho mayor que si fuera una pura secretaría, la Comisión Nacional del Agua, lo tiene mucho más que cualquier otro, si los sueldos eran más altos, etc. Eso crea una inadversidad entre gente que son de la misma secretaría, porque la Comisión Nacional del Agua es parte de ese agua. Entonces, lo que se tiene éxito, y hoy día, el Comité Consultivo Conjunto de la Cuenca del Aire, como ahora ya que se ciudadanizó el programa Frontera 2020 con la firma de los 10 estados y las tribus y todo, es el de que es aquellos que están localmente quienes tienen esa parte de formar en los comités, en los programas, etc. No, ya no tanto la cuestión federal, etc. Entonces, en ese grupo del agua Paso del Norte, algo que dijeron, no es que no queramos con agua, pero si con agua tiene alguien aquí localmente, esa es la persona que es importante que esté dentro del grupo. O sea que sí, el distrito de riego, el que está ahí, ahora es el ingeniero Núñez, cuando hicimos este proyecto que ustedes van a ver, y aquí sí ya quisiera empezar a repartir esto, y nuevamente cada uno, aquí se toma una cada uno. Algo que es muy importante, y esto nuevamente, esto nos lleva a de que si pensando en esta estrategia en el Valle de Juárez, sí hay que tener en la manera que como a distancia y tal pueden ser un recurso capital. Y capital no me refiero solamente de dinero, sino de carácter en cuanto a que estén las legislaciones apropiadas, el de que hagan y llamen a organizaciones mundiales y todo, pero es a nivel local quienes deben tener esa propiedad y autoridad. Entonces, esa fue la primera parte que nos pidieron, porque así
fue que el Comité Consultivo Conjunto fue exitoso. Segundo, decían, en el grupo del aire sí se estaba buscando crear un organismo de gobernanza. ¿Por qué? Porque oficialmente estos 21 formamos parte del Comité Consultivo Conjunto. O sea, hay digamos, un foro de carácter gobernanza, aunque la mitad y un poquito más somos no gubernamentales. Bueno, yo ya soy gubernamental, pero sí, el Comité Consultivo Conjunto así lo dice. El Grupo del Agua Paso del Norte, tanto la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y cada uno, las agencias operadoras de agua, principalmente mucho, el Paso Valle Utility, decía que el propósito de este grupo no sea el de crear un comité de agua, etc. ¿Por qué? Porque ya hay el agua superficial está por una comisión que se sustenta en base a una convención de 1906. Además de que el agua, en cuanto a derechos, en cada una de las 3 entidades federativas, como México, Texas y México, en este caso Chihuahua, tienen una forma muy diferente. En México el agua es federal, luego le dan una concesión a nivel local, etc. En Nuevo México es el Estado, el secretario comisionado por el gobernador de agua, él es el que otorga los permisos y todo. Y en Texas este es mi título, yo soy el rey. Entonces, si pones algo de gobernanza, iba a ser, todavía estaríamos ahorita, año 2016, y no hubiéramos logrado lo que hemos logrado mucho y que Marisol precisamente tuvo que estar viendo y trabajando. Entonces, pero sí dijeron, lo que ustedes están haciendo, crear ese foro local y todo, vamos haciendo eso. Y se crea el Paso del Norte Water Task Force en 1998. Y en él, como debe ser el éxito de todo esto, y eso hay que ir pensando hacerlo, que la estrategia que se esté pensando hacia el Valle de Juárez. Hay que tener equidad. O sea, la agencia operadora de agua de cada una de las 3 entidades federativas, 3, México, Texas, Juárez, El Paso y el Condado. Alguien que sea un experto, que se le reconozca, así sea de la parte académica, sea de la parte productiva, etc. Alguien, un experto que digas, esa persona, yo como Chihuahua, Juárez, lo considero un experto, yo como El Paso, Texas y todo, uno de cada lado. Alguien que sea y que en alguna manera esté representando a la parte no gubernamental, la parte de organizaciones sociales, las partes académicas y todo, una de cada lado. Alguien que sea un usuario pero enorme. No me estoy refiriendo a la Junta de Aguas y todo eso, ya están ahí, uno de cada lado. Entonces, se tuvieron 15 en total, 5 y 5, y eso es importante, porque en un momento dado, pues Texas iba a comer a Nuevo México, y Estados Unidos y Nuevo México, no porque sean más que México, pero ya son 2 estados comparados con uno, no, aquí tenemos equidad. Eso es muy importante. Y empezó este grupo a trabajar. Algo que luego vemos el efecto y el impacto allí, que la gente dice, caramba, ¿por qué no lo pensamos antes? Todo. Como ustedes saben, en cada uno de los distritos hay un consejo, hay un board, y desde luego hay el director, está el tesorero, está el director operativo, etc. O sea, hay toda una estructura en cada uno de los 3 lados. Y todos ellos decían, desde 1906, aunque muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido, pero no tenemos referencia de que alguna vez hayamos convivido los de Nuevo México con el Valle de Juárez y los del Valle de Juárez con los del Paso, los del Paso con el Elfagio. O sea, no lo habían hecho. Y hay tantas experiencias y tantas coincidencias. Y después hubo proyectos en forma conjunta que nomás eso se dio. El que allí nos reunimos, nos montamos una carne asada, o nos reunimos en el Elephant Irrigation District, donde tuvimos oportunidad de ir con Marisol a
allá donde comienza, y hay muy buen pescado, en Elephant Beauty, el Caballo Dam. Nos atendieron, pero qué padre, y empezó a hacer un ejemplo. De repente, como el del Distrito de Riego aquí, de la Comisión Nacional del Agua, pues, a nivel federal, está haciendo reportes, y dijeron, oye, pues, ¿qué está pasando allá? Y de repente pues hablan de México, no solo de la Comisión Nacional del Agua, sino que también del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, INTA, que es el think tank, son los científicos, son los autores. Y oye, había manera de que cuando tengan una reunión nos inviten y también visitar. No, les preparábamos toda una serie de recorridos. Importantísimo lo siguiente: es el mismo agricultor el que habla y presenta, no el presidente del consejo del distrito de riego y no el jefe del distrito de riego aquí que es con agua, etcétera, sino que es el que está siendo usuario y el que está comprometido en estar haciendo los trabajos, porque también dicen al mismo tiempo qué es lo que también falta. Si uno dice qué es lo que falta, la Comisión Nacional del Agua aquí van a decir, oye, te estás brincando porque como tal no puedes cabildearme, o sea, tú como tal no puedes cabildearme a mí, al gobierno federal, a que te dé más dinero, pero los socios sí. Entonces, otra cuestión muy importante es que, y esto es sabido, y ahorita desgraciadamente ya están otra vez bien metidas, están en cortes de distrito y a nivel de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, en donde Nuevo México con el paso en Water Utilities, y de repente entra ahí el estado de Texas, entran en demandas. Y en esto, más de que de repente existiera un foro como el que creamos nosotros, para que ahí estuvieran los agricultores y los consejos y todo visitándose, pues el lugar donde van y atienden es en los juicios, en la corte, y los abogados, pues entre más pleito haya, más la gano, ¿no? Inclusive, demandas conjuntas, o sea, entre ellas había demanda, y luego había demandas conjuntas contra el gobierno federal de Estados Unidos, contra el Departamento Interior, Bureau of Reclamation. ¿Por qué? Porque decía Bureau of Reclamation, fíjense, si nosotros construimos hace 100 años la presa del elefante y estamos por cumplir 100 años de veintitantos del caballo, dice, ¿es de nosotros? Y ellos dicen, no, no es de ustedes. Ahí va la demanda, ya están empleitados. Ahí sí son carnalitos. Entonces, el grupo del agua hace que converjan. Y entre todos los pleitos que son legales, hay puntos que dicen, en esto vamos trabajando juntos. ¿Qué información requieres de esto? Este es un resultado de un taller que ahorita ha estado como un proyecto, y yo tengo que platicarlo con varios de ustedes que lo pueden llevar a la CNC, Regio, etcétera. Al final de cuentas es importante, digo, si así se ve, aunque se publicó y tiene su big number, el reporte al final de cuentas son, bueno, la publicación al final de cuentas son 105 páginas, pero fue resultado de toda una convergencia del grupo del agua Paso del Norte y expertos de todos lados, en donde se publicitó esto en el 2005, la reunión de trabajo fue en el 2003. Y en este está con una visión y una visualidad regional. Entonces, desde luego está el Environmental Defense Fund y no está EPA, que en aquel entonces yo era Environmental Defense Fund, y INIFAP, que en aquel entonces ya estaban cerrando el campo agrícola experimental. Entonces muchos de INIFAP vinieron de La Laguna y de Zacatecas, porque los expertos de aquí, los que no se fueron a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como Miguel Flores, Borges, entre uno de ellos, los demás sí se fueron a campos agrícolas experimental, pero donde no cerraron campos. Entonces, aquí lo importante, y ustedes en la primera página que ven allí, la parte clave es asociación. Es el ganar-ganar. La forma conjunta, a final de cuentas, de la parte de la Junta Central de Agua, que atiende mucho hacia agua potable y saneamiento, o sea, la parte municipal,
pero haciendo que ellos, como la parte de la Junta Central de Agua y la parte municipal, sean también y se pongan el que soy parte del Valle de Juárez. Entonces es una asociación ganar-ganar de acciones conjuntas para beneficio propio o mutuo. Ese es el reglamento que está en ese. Y se hizo un taller de día y medio donde vinieron gente, como se fue aquí en Ciudad Juárez y fue para el Valle de Juárez. Ustedes, si no tengo en esta pocas páginas que hice, sí está en la lámina que ahorita voy a pasar, pero también está en el reporte final que se publicó, el de que la gran mayoría son gente que en alguna manera están en México, pero que aún ellos tenían colaboraciones en proyectos conjuntos con personas importantísimas en el área académica y científica de Estados Unidos, pero la mayor cantidad es de México. Porque es importante que esto sea de casa. Entonces aquí Carlos Rincón, bueno, en aquel entonces cuando comenzamos el grupo El Agua Paso del Norte, yo no era americano, o sea, a todo dar mexicano. Pero a partir de ya como naturalizado americano, en sí siempre me han visto por la cuestión del área profesional como agrónomo y como persona que trabaja mucho en el Valle de Juárez y después en otros campos agrícolas en el país. Entonces, las láminas están en inglés, no tuve oportunidad, las láminas, pero todo el documento está en español y ahí está el BIN number, ustedes después lo pueden bajar y si no, yo les puedo dar más detalle una vez que haga esto en español. Pero cuando se tuvo este taller de 2 días, en el 2003, se estuvo recabando toda una cantidad de información anterior, que ya ahí fue el de aquí arrancarse la camisa y a estar trabajando, y lo que el documento tiene como resultado del diálogo y las conclusiones en cuanto a lo que en ese momento se podía ya llevar a cabo si así lo planteaban los agricultores, en esa forma fue que cuando llegamos al trabajo ya había toda esa información de referencias estadísticas, estructuras, fuentes de financiamientos, etc. O sea, ya estaba todo eso para que ahí no saliera de que, bueno, pues formar una comisión y que es y lo otro, no, formas comisión y ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, echándole ganas, ¿no? Si estás echando ganas nomás y no dices algo concreto, pues mejor ni siquiera gastes la saliva, ¿no?